Es sin dudas uno de los temas del día, el rechazo al proyecto de presupuesto 2022 hoy en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Exactamente, estamos en contacto ya con Leopoldo Moró para hablar precisamente de este tema y tratar de, bueno, empezar a entender qué es lo que puede pasar de aquí en adelante, como decíamos, con estas representaciones en el Congreso Nacional. Moró, ¿cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, lo planteábamos, el presupuesto y el rechazo de la oposición puede ser un antecedente de lo que va a pasar o puede pasar con otros proyectos que envíe el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Yo no sé si va a ser un antecedente hacia el futuro, pero seguro fue una réplica, una copia de lo que ya ocurrió hacia el pasado. Este mismo sector político, Juntos por el Cambio, Cambiemos, el macrismo, bueno, yo no sé cómo denominarlos. En el año 2010, cuando gobernaba Cristina Kirchner, y ellos habían ganado la elección parlamentaria del 2009, hicieron lo mismo. Armaron una oposición que se llamó Grupo A, ustedes recordarán, tal vez muchos televidentes todavía lo tengan presente y otros no, por razones de edad, y juntaron toda la oposición, ¿y qué hicieron, entre otras cosas? Lo mismo de hoy. Dejaron al gobierno sin presupuesto. Esto no significó que el gobierno perdiera la elección, porque al contrario, en el 2011 Cristina Kirchner fue reelecta con el 52% de los votos. Pero sí generó inconvenientes para el desenvolvimiento del país, generó inconvenientes en las provincias, que están esperando inversiones en obras que este presupuesto llevaba, que son muy importantes, a las universidades que les mejoramos mucho los ingresos, es decir, genera dificultades. Por supuesto nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir funcionando, vamos a tratar de que este crecimiento que ya se empieza a notar en el país continúe, lo consolidemos, crecimos más del 10% en el 2021, el sector agroindustrial ha tenido ventas extraordinarias, las más importantes de los últimos 20 años, el turismo, que es otra industria muy fuerte, ha renacido con mucho ímpetu, y bueno, vamos a continuar, pero generan dificultades. Y bueno, hicieron lo mismo, yo no sé si lo van a hacer hacia adelante, como usted dice, pero hacia atrás lo hicieron igual. Ganaron la elección parlamentaria hace un par de meses atrás, sacaron pecho, se envalentonaron, algún grupo económico que está molesto por las formas en que el gobierno viene manejando el tema de la deuda externa que le damos, o alguna cosa así, lo habrá empujado, y dejaron al país sin presupuesto. Diputado, bueno, bien lo dice usted, dejaron al país sin presupuesto, es decir, que va a comenzar el nuevo año, el 2022, con la partida asignada en este presupuesto 2021, un año que ya está concluyendo. A ver, usted hablaba, por ejemplo, de cuestiones centrales del proyecto de presupuesto 2022, como son las obras públicas que se iban a destinar a diferentes provincias. ¿Qué va a pasar con esta cuestión que para muchos gobernadores, para muchas provincias, es central? No, bueno, nosotros vamos a encontrar el camino para que eso no se interrumpa, o en el caso que todavía no se hayan iniciado esas obras públicas, se inicien. Es más engorroso porque hay que seguir caminos administrativos más complicados, no es lo mismo tener votadas las partidas ya en el presupuesto que no tenerlas, habrá que por decreto empezar a engrosar esas partidas. Lo que no vamos a hacer es parar la obra pública, no vamos a dejar de invertir en las universidades y en la educación, no vamos a dejar de invertir en el sector de la ciencia y la técnica, así que bueno, será un poco más engorroso, pero lo que no podemos permitir que ellos traten de imponer su presupuesto, porque si nosotros dejamos que ellos impongan su presupuesto, estamos rompiendo el contrato electoral que nosotros tenemos con la gente y que se origina en 2019, el que gobierna hasta el 2023 es el gobierno que encabeza Alberto Fernández, no son ellos. Ellos ganaron una elección circunstancial parlamentaria, pero no gobiernan. Bueno, de hecho, Moró, el presidente del bloque del Frente de Todos, planteaba precisamente que algunos dirigentes de la oposición están confundidos porque ganaron elección de medio término y, sin embargo, parecen funcionar como si las elecciones hubieran sido para cargos ejecutivos. Bueno, sí, por eso digo, hicieron lo mismo que en el 2010. En el 2010, además de dejar al gobierno en ese momento sin presupuesto, el país estaba en plena expansión. Ustedes recuerdan, en 2010, 2011, la economía argentina volaba, la gente tenía trabajo, la gente compraba su autito, su heladera, su aire acondicionado.
durante todo el 2010 se dedicaron a dañar. Como no pudieron con eso, porque Cristina fue reelegida con el 52 o 54% de los votos, ahora no recuerdo, en el 2015, en vez de dedicarse a dañar, se dedicaron decididamente a destruir. Y entonces ya inventaron el asesinato de Nisman en la campaña electoral, inventaron causas judiciales, hicieron un desastre y lograron en ese caso sí ganar la elección presidencial por apenas 2 puntos. Y bueno, vino Macri y provocó toda esta situación. Entonces ahora están en el mismo camino, están repitiendo el mismo comportamiento que tuvieron en el pasado. Leopoldo Moró, pensando en un futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que ha pasado hoy en la Cámara de Diputados, es decir, el rechazo al proyecto de presupuesto 2022, ¿de alguna manera tiene repercusión en un futuro acuerdo? ¿O usted dice, no, bueno, la verdad no se aprobó el presupuesto, pero las negociaciones con el fondo continúan? Bueno, a ver, sí. En primer lugar, nosotros nunca hemos atado el presupuesto a la negociación con el fondo. Es decir, yo entiendo que haya gente que por ahí no nos cree, pero cuando nosotros decimos algo, lo cumplimos. Nosotros no íbamos a permitir, ni vamos a permitir, que el fondo influya en nuestro presupuesto nacional. El presupuesto nacional se hace en la Argentina, no en Nueva York, no en Washington, se hace acá. Y nosotros hicimos este presupuesto, las obras públicas, todo lo que tenemos pensado invertir, pensando en el crecimiento de la Argentina y pensando en cómo evolucionamos con más exportaciones, etcétera. Así que en ese sentido no genera un inconveniente. Ahora, sí muestra un comportamiento irresponsable de la oposición que efectivamente puede tener algún tipo de impacto, pero nosotros no nos atamos a eso. El fondo en realidad también tiene que examinar su propia corresponsabilidad en el desastre que se produjo con el endeudamiento, que no es solamente el endeudamiento. Ese endeudamiento además provocó una fuga de capital de 80.000 millones de dólares. Todos los que hablan de que el déficit fiscal, que se rasgan las vestiduras, 2 puntos de déficit, ninguno en el debate hoy habló de lo que había que hablar. Que en la Argentina se fugaron 80.000 millones de dólares, que los argentinos que tienen activos en el exterior tienen 8 veces lo que se le debe al Fondo Monetario Internacional, que los argentinos, que son 2.600, 2.700, que tienen activos en el exterior, tienen en su poder el 10% de los billetes dólares que circulan en el mundo, y que como quedó revelado en los Panama Papers y en los otros que se conocieron hace poco, 2.612 argentinos figuran terceros en el ranking mundial debajo de Rusia y Gran Bretaña como beneficiarios finales de cuentas offshore en guaridas fiscales. Y el país a su vez es el número 70 en tamaño del PBI. Está claro que nos han robado y saqueado a 2 manos. Ese es el problema de la Argentina. No lo que dice Milei, que la casta política. No, el problema acá es la casta empresaria que hizo bicicleta financiera y se llevó la riqueza de la Argentina afuera. Ese es el problema. Bien, diputado, gracias por estos minutos. Muy amable. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Igualmente.